Estamos grabando. Estamos grabando. Muchas gracias. Qué gusto estar otra vez aquí con ustedes esta tarde. Cuando en la semana que estuve preparando este sermón, indudablemente que cada vez que entro al Evangelio de Juan, cada vez que entramos al Evangelio de Juan, nos damos, siempre el Señor nos sorprende con algo nuevo, algo diferente. Estamos orando mucho por esta iglesia, estamos orando mucho por el plan, el proyecto que pueda tener el Señor aquí en esta iglesia. Estamos orando por ustedes, estamos orando por nosotros, para que el Señor nos ayude a tomar una buena decisión, que el Señor nos ayude en este proyecto de la iglesia Emaús, si Dios quiere. Se requiere de mucha paciencia, y sobre todo el Señor ahí es donde trabaja en nosotros en la paciencia. Precisamente el salmo que leyó Brian, como el ciervo brama por las aguas, así brama mi alma por ti, oh Dios. ¿Por qué? Porque cuando este animal tiene mucha sed y encuentra un poquito de agua, va y es lo mismo que nosotros cuando encontramos el agua viva del Señor. Queremos que el Señor nos muestre a través de su palabra. Bien, como ustedes saben, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, el imperio que dominaba en ese entonces era el imperio romano. Estamos hablando de hace unos 2000 años de esto aproximadamente. Israel y toda la tierra conocida entonces, el imperio romano era el pueblo que dominaba entonces el mundo conocido. Al gobernador o a la persona que dominaba, que regía ese imperio, se le conocía pues obviamente como emperador. Ustedes recordarán Nerón, César Augusto, Trajano entre algunos. El emperador en ese entonces era considerado como un gobernante divino. Se le consideraba que él controlaba la naturaleza, dispensaba curación. Al emperador se le consideraba como un dios protector. Y traía, según se creía entonces, buena fortuna a su imperio. Se creía su nacimiento, se creía que hacía creer que venía acompañado de señales cósmicas. Cuando anunciaban que iban a ser un emperador, se creía que venía acompañado de señales cósmicas del cielo. Se creían muchas cosas del emperador entonces. El idioma común en esas tierras de Israel, que eran en la época de Jesús dominadas por los romanos, era el idioma griego. Esto es un poquito de contexto histórico. Los griegos, 300 años de la llegada del Señor Jesús, fue la nación que dominó toda la tierra. Griegos, a través de Alejandro Magno. A lo mejor han oído ustedes hablar un poco de él. Y el idioma, cuando nació el Señor Jesús, el idioma predominante en ese tiempo en todo el mundo conocido era el idioma griego koiné, el idioma griego del mundo, así se llama, el idioma griego koiné era el idioma griego común, como ahora nosotros hablamos el español común, no es un español muy refinado, así entonces tenían su idioma, que era el idioma griego llamado koiné. Y hay muchas palabras. El idioma griego tenía un vocabulario de aproximadamente 200,000 palabras, el idioma griego común, que todo el mundo hablaba. Y como hoy vamos a estudiar mucho de esto, había una palabra muy especial, una palabra griega llamada evangelión en griego, evangelión, y de ahí viene la palabra ¿cuál? Evangelio. De la palabra griega evangelión, esta era una palabra muy común, pero muy específica para el imperio romano. El evangelión eran buenas nuevas, su traducción, buenas nuevas. Muy común entonces, particularmente en el culto del emperador. Bueno, ¿y qué tiene que ver esta palabra evangelión, que nosotros conocemos, ahora tenemos 4 evangelios, porque eran términos comunes que se hablaban en ese entonces en el imperio romano, palabra griega evangelión. Los mensajes imperiales en ese tiempo eran mensajes gozosos.
puesto que lo que él decía, el evangelio, era un acto divino e implicaba el bien y la salvación del imperio. Ese evangelión del imperio romano implicaba cosas importantes, gozosas. Por ejemplo, el primer evangelión en el imperio implicaba la noticia del nacimiento del futuro emperador. Por ejemplo, salía un apóstolos, no los apóstoles de la iglesia. Apóstolos también es una palabra griega que es enviado. Son palabras, eran comunes. Entonces salía un apóstolos, un enviado, y empezaba a gritar: evangelión, evangelión, buenas nuevas. Nació el hijo del emperador, el sucesor del trono. Otra era cuando el emperador llegaba a la mayoría de edad. Evangelión, evangelión, salía un apóstolos, un enviado, una persona que era enviada a cualquiera del reino. Evangelión, evangelión. El emperador cumplió la mayoría de edad. Y el más grande de todos los evangeliones, de todas las buenas nuevas: evangelión, evangelión, Nerón asumió el trono. Eran buenas nuevas. Y así estas palabras eran muy comunes. Entonces la gente en el pueblo las conocía. La gente en el pueblo conocía el término evangelión. Es como ahora nosotros hablamos, por ejemplo, del internet. Estoy seguro que todos asociamos la palabra y sabemos qué quiere decir internet. Es una red internacional de comunicación. Y aunque no tengamos mucho dominio de él, pero nos damos una idea. O si hablamos, por ejemplo, de un Gmail, un email, también que es un correo electrónico. Y entonces, como ahora, entonces había palabras que el pueblo conocía. Recuerden, en la época de Cristo no vestían como vestíamos nosotros, no vivían como vivíamos nosotros. Ellos vestían con túnicas, con sandalias. En aquellas tierras de Palestina son lugares muy áridos. Entonces eran diferentes que nosotros. Estamos hablando de hace 2000 años. 2000 años donde la tierra de Israel era diferente de cómo somos y cómo vivimos ahora. Entonces, el propósito de hoy es que vamos a intentar irnos a través de la mente a aquel tiempo, cuando se gritaba: evangelión, evangelión, Nerón asumió el trono. Eran buenas nuevas para el imperio romano, y esta palabra evangelión se utilizaba para eso. Y la gente común, toda la gente conocía perfectamente lo que significaba la palabra evangelión. Esas buenas nuevas esas buenas nuevas imperiales eran anunciadas una y otra vez para el reino terrenal, para el emperador. ¿Qué pasa cuando viene Jesús? Cuando viene el Señor Jesús se utilizan palabras similares, porque ahora tenemos ¿cuántos evangelios? 4 evangelios. Pero sin embargo, cuando viene el Señor Jesús, utilizan palabras similares. Por ejemplo, en Juan 18:36, está hablando el Señor Jesús y Él dice: mi reino no es de este mundo, sino si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Estábamos hablando de 2 reinos diferentes, de un evangelio del emperador, y entonces cuando nace Jesús, evangelión, evangelión, buenas nuevas. La gente lo asociaba, la gente entendía que era una buena noticia. Ha nacido el rey de los judíos. Mientras algunos anunciaban unas buenas nuevas, un reino terrenal a través de los emperadores. Evangelión, evangelión, ha nacido el rey de los judíos. Y entonces escribieron 4 libros que llevan por nombre, ¿cómo? Evangelios. Y de ahí, y por eso es que entonces ahora conocemos los evangelios. Pero cuando los apóstolos o los enviados, la palabra apóstolos del griego la traducción en griego es un enviado o un mensajero. Eran también palabras comunes. Voy a enviar a un apóstolos a que dé un recado a mi familia que vive en otro lado del país. En Marcos 1:14, si quieren acompáñenme a Marcos 1:14. Cuando se anunciaba el evangelio de Cristo, el evangelión, Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué dice?
El evangelio del reino de Dios. Y era importante esta palabra, porque ellos, evangelión, anunciando el evangelión, pero hacían el énfasis de que este evangelión, que estas buenas noticias eran del reino de Dios. Porque acuérdense, también esa palabra evangelión se usaba para anunciar las buenas nuevas, pero del reino terrenal, de los emperadores. Entonces, cada que nosotros escuchamos la palabra evangelión, aquí en los evangelios dice evangelión y hace el énfasis del reino de Dios. Buenas nuevas diferentes. En Marcos 1:15 ahí mismo dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en evangelión. Otra vez, siempre que todos los que anunciaron las buenas nuevas del reino tenían la precaución de decir evangelión, pero para que no confundieran a la gente de que era evangelión del emperador, el evangelión terrenal, decían, porque el reino de Dios, un evangelión que venía del cielo, buenas nuevas, pero del cielo. Ahora bien, como nosotros sabemos, los escritores de los evangelios que nosotros conocemos, que son las buenas nuevas del reino, son 4 libros llamados evangelios, 4 libros llamados buenas nuevas del reino de Dios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 4 evangelios. Mateo fue escrito para una audiencia judía y tiene el propósito de presentar a Jesucristo como rey. Marcos, escrito para una audiencia romana, presenta a Jesucristo como siervo. Ese es el tema, ese es el propósito de que Marcos escribió. Lucas, escrito por un griego, por un médico griego, él lo escribió para una audiencia propiamente griega y presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Y Juan, que fue escrito en general para la iglesia y presenta a Jesucristo como Dios. Y a este evangelio, al evangelio de Juan, se le considera como la gran joya de la Biblia, el libro de los libros. El evangelio de Juan es muy diferente, ya lo he comentado, y muy especial en comparación a los otros 3 evangelios. Pero ¿qué es lo que hace diferente al evangelio de Juan? ¿Qué hace diferente al evangelio de Juan? ¿Por qué lo hace bien? También ya esto lo comenté. El evangelio de Juan escribió este libro en su vejez, allá en los años 85 a 95 después de Cristo. Juan fue el único apóstol que caminó con Jesús durante todo su ministerio. Fue el primer apóstol, junto con Andrés, el hermano de Pedro, que caminaron con Jesús durante todo su ministerio. Juan fue el primero en seguir al Señor en los inicios y fue el único de los 12 que presenció la crucifixión. De los 12, Juan fue el primero en entrar en la tumba vacía después de que le crucificaron. Nadie conoció el ministerio de Cristo mejor que Juan, el discípulo al que Jesús amaba. ¿Qué tema tiene Juan? ¿Qué tema hace este evangelio diferente? Juan tiene una perspectiva diferente y la perspectiva de Juan es transmitir a los lectores que estas buenas nuevas de que Jesucristo era Dios, que Jesucristo es Dios. Este es el tema, Dios. Juan 1:1 empieza diciendo que Jesús es Dios y termina con una tremenda declaración de Tomás el incrédulo. Recuerdan en Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. Por otro lado, los evangelios Mateo, Marcos y Lucas nos dan una historia terrenal de Jesús. Por ejemplo, Lucas nos da la genealogía de Cristo. Mateo nos da la genealogía de Cristo, pero de perspectivas diferentes. Uno nos da la genealogía de Cristo por parte de su padre y otro nos da la genealogía de Cristo por parte de su madre. En ellos vemos el nacimiento, la vida, las experiencias, los viajes y el llamado de Jesús a sus seguidores, sus enseñanzas, las parábolas, los acontecimientos de su vida, incluyendo su detención y su juicio, su ejecución. Esto es lo que podemos ver en Mateo, Marcos, y se les llama los evangelios sinópticos. Así se les conoce, a Mateo, Marcos y Lucas se les conoce evangelios sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Porque tienen una perspectiva común de la vida de Jesús. Pero la perspectiva del apóstol Juan es diferente. Juan no muestra la historia terrenal de Jesús,
Él nos da la visión histórica de la vida, Él no da la visión histórica, Juan nos da información de lo que sucedió aquí en la tierra, de lo que Él vio, pero con una perspectiva divina, sobrenatural, porque Él relata muchos de los acontecimientos sobrenaturales que hizo el Señor Jesucristo. El 90% de lo que está en Juan no está en Mateo, no está en Marcos, no está en Lucas. El 90% solo está aquí. No hay nada de la tentación de Cristo, no hay nada de la transfiguración, no hay nada de los viajes de Cristo, no hay nada en el jardín de la agonía, no hay nada acerca de su ascensión, no hay nada de las parábolas. El profesor John MacArthur dice, este es el libro, este es el más divino de todos los evangelios, comenta el profesor John MacArthur. Y Juan tiene un propósito. Acompáñame a Juan 20:31, por favor. Este es el propósito que tiene este evangelio. Juan 20:31. Juan 20:31 dice así, pero estas se han escrito, ¿qué cosas? Las cosas que encontramos en el evangelio de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito del Evangelio de Juan al escribir este libro. Este es un libro de salvación, este es un libro evangelístico. Si alguien desea la salvación, debe creer en Jesucristo. Si alguien desea la vida eterna, debe creer en Jesús. Si alguien debe creer, si alguien quiere no estar en la ira, bajo la ira de Dios, debe creer en Jesús. No en la religión falsa que ahora estamos viendo cuánta tristeza y cuánta pena vemos, cuánto vituperan y alaban. Estaba yo venía yo en el pecero rumbo a mi trabajo y venían narrando que este señor venía en su carro, en su papamóvil, y la gente, y decía el comentarista, y qué pena sentí por el comentarista, dice, cuánta pureza veo en su santidad, cuánta pureza. Y yo diría, cuánta bajeza veo en ese hombre. Hablando despacio, porque usted, no, él no está hablando, él está hablando de religión, él está hablando del hombre. El problema del hombre no es lo que él vino a hablar, el problema del hombre es el pecado. Y lo que menos mencionan es y esas son las religiones falsas. Y Satanás es tan astuto que la gente cree en las mentiras. Y por eso en este país quizá nos va como nos va. Porque hemos creído durante tantos años en religiones falsas. Que hemos creído tantas cosas falsas. Y el Señor, ¿qué es lo que hace? Nos entrega. Eso quieren creer. Disfrútenlo. Y les manda una figura que les habla despacio y que la gente lo ve. Cuánta pureza, cuánta bajeza y cuánta tristeza ver tanta gente perdida en el mundo, en México, sin Cristo, sin Cristo. Y este Evangelio de Juan es precisamente un libro evangelístico para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Y yo voy a empezar este libro, voy a empezar esta predicación, el Evangelio de Juan, y yo oro porque el Señor me permite hoy empezar este libro aquí, querido hermano Brian. Y yo no sé si el Señor no me permita terminarlo, no sabemos si el Señor nos permita terminarlo. ¿Qué planes tenga el Señor para ustedes como iglesia, para mí como predicador? Tampoco lo sé. Pero sí, lo que sí sé es que cuando yo inicié en mis estudios, yo le decía al Señor, yo como Isaías, Señor, ¿a quién enviaré? Yo levantaba mi mano, heme aquí, envíenme a mí. El Señor sabe y Él tiene sus planes, soberanamente Él tiene bajo control esta iglesita, preciosa iglesia. Pero nosotros, responsablemente, tenemos que hacer cada uno lo que nos corresponde. Cada uno debemos poner esos ladrillos espirituales para edificar la obra del Señor, ese edificio del Señor. Ustedes, la parte que les corresponde como iglesia, su servidor, la parte que el Señor me ha puesto para venir y predicar el Evangelio, venir y, como dice Esdras,
y explicar el texto dándole sentido a las palabras. ¿Por qué? Porque el propósito es que conozcamos de una manera diferente a Cristo, que le conozcamos de una manera tal que seamos como ese siervo que brama por las aguas, que conozcamos de una manera tal a Cristo, que digamos como el siervo brama por las aguas, así tengo yo, mi alma tiene sed de Jesús, el Dios vivo. Y ese es el propósito. Y que Dios nos bendiga, querido Brian, en esta aventura. Repito, iniciamos hoy el Evangelio de Juan y lo vamos a hacer versículo a versículo. Vamos a ver hoy, el propósito era ver Juan 1 del 1 al 5, pero estudiando yo creo que quizá veamos solamente un versículo el día de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a analizar, y ese es el propósito de la predicación expositiva. Tenemos que revisar el contexto histórico, tenemos que revisar el contexto geográfico y tenemos que ver qué es lo que quiso decirle Dios, qué es lo que quiso decirle Juan a la audiencia original hace 2000 años. ¿Qué quiso decirles? Porque, insisto, ellos pensaban y vivían diferente como pensamos y vivimos ahora. Pero como este es un libro universal, vamos a ver cómo se aplica esto que vamos a aprender a nuestro tiempo. Cómo aplicar la Biblia, porque no podemos sacar un texto de contexto ya como pretexto. No, y esa es la predicación expositiva. Y que Dios, querida iglesia, a ustedes y a mí, nos bendiga y nos ayude en este proyecto que vamos a empezar juntos. Y voy a orar para empezar. Señor, te doy gracias esta mañana. Señor, sabemos que antes la gente vivía diferente, pensaba diferente. Hoy vivimos igual, Señor, de una manera diferente, somos diferentes, pensamos, hay mucho territorio, mucho espacio, hay mucho tiempo y mucho lugar de por medio aquí, Señor. Pero tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Padre. Yo te ruego por esta iglesia y por mí, por los que estamos aquí, por los que queremos, Señor, que tu reino siga creciendo, por las almas, Señor, que están perdidas. Yo te ruego, Padre, que pues tú bendigas a todos aquellos que tú has de agregar a la iglesia, pero a nosotros ayúdanos a ser fiel a ti. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje, Padre, porque la gente está ávida de ti, pero muchos no saben dónde encontrarte. Yo ruego por este mensaje, Señor, y pues que nos bendigas a todos y a cada uno de nosotros, y que bendigas sobre todo nuestro corazón para que te recibamos como lo que eres, Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el título de la predicación, como les comentaba, el título de la predicación es La existencia eterna de Jesucristo. Y esto lo acompáñenme a Juan, vamos a leer Juan 1 del 1 al 5. Dice la palabra de Dios así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y lo más probable es que hoy, nada más podamos ver el versículo 1. ¿Por qué? Porque vamos a desmenuzar cada una de las palabras que vienen en el versículo 1 para poder comprender exactamente qué fue lo que le quiso decir Juan a la audiencia original hace 2000 años. El contexto es muy importante. Yo quise empezar precisamente, que ustedes sepan, este libro, el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné, es decir, en griego común, en griego del pueblo. Y entonces vamos nosotros a ver el significado de cada palabra en su contexto histórico, qué quería decir en griego, para que entonces el Señor nos dé una visión más clara de lo que Él le quiso decir a la audiencia, que Juan le quiso decir a la audiencia original, y cómo esto nos llega a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque el versículo 1, el versículo 2, es la base de la fe cristiana. Tan importante es esto, que es la base de la fe cristiana, pero debemos de conocerla de una manera tal
que seamos precisos, que tengamos un concepto correcto de Dios, quién es Dios, quién era Dios, quién será Dios, para que de esta manera nosotros podamos ir y le transmitamos a otros con esta convicción de lo que vamos a aprender hoy en el versículo 1. Y vamos ahí. En el versículo 1 nos dice, y probablemente nada más alcancemos a ver hoy el versículo 1, porque es muy interesante todo esto, y les pido que se armen de su paciencia, que se sacudan un poquito, porque vamos a ver contexto histórico, que es muy importante, y vamos a ver palabras, ¿por qué Juan escribió esto? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a ver primero, lo primero que vamos a ver esta palabra, en el principio, y vamos a hacer una pausa ahí. En el principio, ¿qué principio? ¿A qué principio se refiere? Bien, Juan nos está llevando en el pensamiento al primer versículo de la Biblia. ¿Cuál es? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí nos está llevando Juan, a ese principio. Casi está copiando lo que nos dice Génesis 1:1 en el principio. Entonces, nos conduce a una eternidad donde apenas Dios va a empezar a crear. Nos lleva cuando no hay espacio, nos lleva cuando no hay tiempo, nos lleva cuando no hay nada material. Ahí nos está llevando Juan, al principio. Y yo lo pondría así como una línea divisoria. En el principio, cuando Dios está creando el cielo, la tierra y todo lo que conocemos actualmente, y nos lleva a una línea divisoria cuando no existía el espacio, no existía el tiempo, porque el tiempo empezó a existir cuando Dios lo creó, y fue el primer día, y el segundo día, ahí creó Dios el tiempo. El espacio, cuando Dios creó las grandes lumbreras, cuando Dios creó todo lo que conocemos, entonces hay el espacio que conocemos y la materia también. Cuando Dios creó todo, ahí nos está llevando Juan, a ese límite entre lo que está creando Dios y cuando no hay más que Dios, cuando solamente Dios existe. Entonces, en el principio, ¿a qué principio nos vamos? Juan nos lleva al principio cuando Dios está en la creación. Muy bien. Y después nos dice, ya que estamos ahí, estamos en la eternidad pasada, que por cierto nosotros no conocemos aún la eternidad. ¿Por qué? Porque somos finitos. Nosotros nacemos y un día vamos a morir en estos cuerpos, pero después que estamos en la presencia del Señor, vamos a conocer la eternidad, porque entonces ya vamos a ser seres eternos. ¿Por qué? Porque vamos a vivir eternamente en la presencia de Dios, pero también los que mueren sin Cristo van a vivir eternamente en la ausencia de Dios en el infierno. Entonces ahora nosotros somos finitos y la eternidad solamente nos las podemos, en la medida de lo posible, en nuestras mentes vislumbrarla. A ese principio nos lleva Juan, allí, en ese límite, en la creación de Dios y cuando antes no existía absolutamente más que Dios. Y nos dice Juan en el principio, vámonos a ese principio, era el verbo, nos detenemos ahí. La palabra era viene del original griego, la palabra griega, es un verbo griego eimi, es un verbo griego eimi. Y este verbo era, la traducción es, cuando dice en el principio, estaba siendo continuamente. Es decir, cuando él dice en el principio era, quiere decir que cuando en el principio Dios estaba en la creación, era el verbo. Es decir, que este verbo él ya estaba antes de que la creación fuese. Es un verbo griego, eimi, y entonces la traducción sería, el verbo ya estaba existente. Y por eso es importante, hermanos, que veamos cada palabra, porque esto nos habla de que Jesús no es un ser creado, porque aquí Juan nos está diciendo, él ya estaba, cuando Dios hizo la creación. Dios ya estaba. Jesús no viene junto con la creación, como en algunas religiones dicen que Jesús junto con Satanás también fue creado. No, aquí Juan nos dice, ese verbo en el principio ya estaba antes de que Dios hiciese la creación. El tiempo comenzó con la creación, pero Jesús es atemporal porque Él estaba antes de la creación. Y vamos a entrar en un término. Entonces, entendiendo esto,
Juan nos lleva al principio cuando Dios crea los cielos y la tierra, pero cuando nos dice era, antes de que Dios hiciera la creación, Jesús ya estaba, antes ya estaba. ¿Qué nos quiere decir? Que Jesús no es creado, Jesús estaba en la eternidad pasada junto con su Padre. Estaba ya, Jesús ya estaba continuamente, por eso esta palabra era es muy importante decirla. Jesús no es parte de la creación, Él estaba antes de que Dios hiciera la creación. Jesús estaba con su Padre antes de la creación. Bien, ahora vamos a una palabra muy interesante. La palabra griega, verbo. Era el verbo. La palabra verbo viene del original griego logos. Logotipo, ¿le suena? Un logotipo es una letra que identifica una marca o algo así. Entonces, el verbo era el verbo, la palabra verbo, logos. ¿Qué es esto? ¿Qué es el logos? Porque esta es una palabra extraña para nosotros, el logos. Y me voy a referir, ahora, cuando se tradujo esta palabra, el logos, cuando se tradujo, Cipriano, Reina Valera, los dos monjes que tradujeron la Biblia que conocemos, ellos lo tradujeron como el verbo. Pero su traducción correcta de logos es la palabra. La palabra. Entonces, vamos ahí. Logos. Vamos a separar ahora por un momento. El verbo es la traducción de la palabra griega logos, pero yo le voy a dar una traducción que es la correcta, que es la palabra. Y entonces Juan dice, en el principio era la palabra. Pero él, acuérdense, estamos en el mundo griego. Estamos en el mundo en la época de Juan, donde lo que predominaba era el griego. Los griegos predominaban entonces. Y entonces, vámonos al contexto. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Vamos a hacer un paréntesis, un buen tiempo aquí con esta palabra, porque necesitamos ver el contexto histórico. Necesitamos ver el contexto geográfico. Les voy a pedir, si me acompañan, a Jeremías. No, perdón, es en Isaías 55. Es Isaías 55, 11. Dice, ¿estamos ahí? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envía. Muy bien. ¿Por qué Juan no escribió, cuando escribió en el principio era el Logos? ¿Por qué no puso Juan en el principio era Jesucristo? ¿Por qué no puso Juan en el principio era el Mesías? ¿Por qué Juan usó la palabra Logos? Que es exactamente como se traduce. En el principio era el Logos. ¿Por qué Juan lo usó así? Los cristianos tuvieron que enfrentar un problema muy básico, muy importante. Ahora bien, al principio de la iglesia primitiva estaba formada casi en el 99% ¿por quiénes? Por judíos. Jesús en su naturaleza humana, ¿de dónde venía? De los judíos. Jesús casi nunca salió de Palestina, excepto en Tiro y Sidón y en Decápolis. El cristianismo empezó entre los judíos. Y entonces era inevitable que el cristianismo empezara con el pensamiento de ¿quiénes? Con la forma de vivir y de ser de ¿quiénes? De los judíos. Así es. Ahora, aunque la cuna fue el judaísmo, Jesús, el cristianismo inició en el judaísmo,
Pues después de que apedrearon a Esteban, ¿qué sucedió? Lo apedrearon y entonces toda la iglesia fue que dispersada. Fue dispersada por todo el mundo conocido. Entonces, después ya como al año 60, se calcula que habría unos 100,000 griegos en la iglesia por cada judío. Se invirtió. Al principio la iglesia fue por los judíos. Pero después cuando se dispersó el evangelio, se calcula que había 100,000 griegos por cada judío cristiano. Las judías, entonces, aquí teníamos dos problemas, un problema cultural entre judíos y griegos. Entonces las ideas judías les resultaban extrañas a los... Por ejemplo, cuando ellos oían, los griegos oían hablar del Mesías. Como ahora, tú le hablas a un judío del Mesías y ese quién es. Es exactamente lo mismo. Y este es un problema. ¿Cómo presentar a los judíos? Y Juan aquí tenía dos problemas. Primero, presentarle a los judíos, que eran muy pocos, cómo decirles que el Mesías ya había venido. Y el otro problema que tenía Juan era cómo decirle a los griegos, que no tenían ni idea, los griegos eran politeístas, ellos creían en muchos dioses, cómo explicarles a los judíos, a los griegos, que Jesús, que Dios, el Mesías, había estado en la tierra. ¿Cómo Juan les explicó a estos dos grupos, y Juan tenía este problema? ¿Cómo había de presentar el evangelio al mundo griego? ¿Y cómo habría de hablar a los judíos de que el Mesías ya había llegado? Juan tenía esta perspectiva, este problema. Y Juan cuando escribió este libro, él estaba en Éfeso. Él estaba en Éfeso y era una ciudad propiamente griega. Había muchos griegos, ya muy pocos judíos se convertían, era una ciudad. ¿De qué manera les voy a presentar el evangelio a estos? ¿De qué manera les voy a decir a los judíos que el Mesías ya vino? Bien, vamos a ver ahora primero el trasfondo judío. Primero, tenemos un problema con los judíos. Judíos, ¿cómo les digo a los judíos que el Mesías ya vino? Que Dios ya estuvo aquí en carne y que el cumplimiento de Dios ya se hizo. Pero ¿cómo le digo a los griegos de este Mesías que ya vino, que ellos no tienen ni idea de quién es? ¿Cómo le hago, Juan? Bien, para los judíos, vamos ahora con el trasfondo judío primero. Para los judíos, yo te quiero decir que en hebreo solamente hay 10 palabras, muy corto, o sea, muy escueto. Para los griegos hay 200,000 palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que los judíos usaban muy pocas palabras, eran hombres, como decimos coloquialmente, ¿de qué? De pocas palabras. ¿Y sabes por qué eran hombres de pocas palabras? Porque para ellos eran muy tajantes. La palabra que usaban era directa, se cumplía y se hacía. Por ejemplo, lo encontramos en Génesis 27, cuando Isaías, no vayan ahí, cuando la bendición de Jacob, de Isaac, con la bendición sobre Jacob en vez de sobre Esaú, le dice a Esaú, oye, ¿que nada más tienes una bendición? Pues no, ¿saben por qué? Porque entre los judíos lo que se hablaba, eso era, se cumplía. Por eso es que ellos en su forma de hablar son en el hebreo antiguo hay muy pocas palabras que estudiar, 10,000. Y entonces, cuando Juan hablaba con los judíos, cuando Juan quiso hablarle a los judíos, bueno, ¿cómo les digo a estos que ya vino? Es que en la Biblia encontramos, acompáñame por favor, a Génesis 1:3. Perdón, vamos al Salmo 33:6. Salmo 33:6. Dice, ¿por la palabra del Señor fueron hechos los cielos? Ahora, vamos al Salmo 107:20. ¿107:20?
¿Estamos ahí? Dice, envió su ¿qué? Su palabra y lo sanó. Ahora vamos al Salmo 147:15, por favor. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre ¿qué? Muy bien. Ahora vamos al Salmo 140, ese es el Salmo 147. Ahora en Isaías, vamos a volver a leer Isaías 55:11, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, así será mi ¿qué? Mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello. Bien. Ahora bien, como podemos ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra era algo común. Pero ¿qué pasaba con este término, la palabra? Los judíos, siempre que escuchaban la palabra, la asociaban ¿con quién? Con Dios. Cuando ellos escuchaban el término, la palabra no era para ellos un solo término de la palabra, sino siempre que los judíos escuchaban este término, la asociaban con Dios. Ahora bien, el Antiguo Testamento, como todos sabemos, fue escrito en hebreo. Pero cuando nació Jesús ya no conocían esa lengua. Los estudiosos sí, pero la gente común no. ¿Por qué? Porque unos años antes, Alejandro Magno mandó a hacer la traducción que se llama la Septuaginta. A 70 judíos muy intelectuales les mandó que tradujeran la Biblia y se le conoce la Septuaginta. Entonces, cuando nace Jesús, los judíos ya no conocían el hebreo. Ya no, lo único que conocían ellos también, sus pergaminos estaban en griego. Entonces, los judíos también conocían este término griego, logos. Y cuando ellos veían en la Biblia la palabra logos, de inmediato lo asociaban con Dios. Ahora vamos con los griegos. Entonces, Juan pensó, es que los judíos, si yo les hablo de logos, ellos van a asociar la palabra, lo van a asociar inmediatamente con Dios. Ya tengo un término. Y ahora vamos con los griegos. Vamos a ver el contexto, el trasfondo griego. Hermanos, yo les animo a que, sí, sé que es un poquito, pero es muy importante que conozcamos por qué Juan tuvo que usar, por qué el verbo, ¿no? ¿Por qué logos? ¿Y por qué no les dijo directamente, en el principio es Jesucristo? Pues porque ni los judíos creían que que el Mesías ya había venido, y los griegos, para ellos el Mesías, pues ni idea, porque ellos tenían muchos dioses. Entonces Juan tenía que usar una palabra o algo, tenía que usar para que ellos entendieran. Bueno, ya vimos que entonces Juan tenía que ver cómo le iba a presentar el evangelio a los judíos. Ahora, ¿cómo lo va a hacer con los griegos? Mira, esta palabra, el logos, en el pensamiento griego, la usaban alrededor del año 560 a.C. Ellos empezaron a usar. Y los griegos eran muy filosóficos. Los más grandes filósofos del mundo, ¿de dónde son? Griegos. Así es, griegos. Y ellos, todo lo que venía así, veían el universo, les gustaba todo eso. Para ellos, el orden implicaba la existencia de una mente. Los griegos estoicos, y les prometo que la próxima vez les digo quiénes son los estoicos, pero era un grupo griego de pensamiento. A ellos se preguntaban que cómo es que las estrellas se mantenían en curso. Ellos se preguntaban qué era lo que producía que la ola iba y venía, de dónde, o sea, cómo es que esto salió, o sea, de dónde viene todo esto. Ellos se preguntaban qué es lo que hacía que las noches y los días sucedieran ahora sí que día con día. Ellos se preguntaban, los griegos, ellos se preguntaban qué era lo que producía el orden de las estaciones, y ellos contestaban, todas las cosas están bajo el control ¿de quién? De logos.
y ellos asumían, todo está bajo el control de Logos. Ellos no decían de Dios, sino que ellos decían, todo está bajo el control de la palabra, si lo traducimos. Entonces, los judíos, cuando escuchaban la palabra Logos, lo asociaban con Dios, pero también los griegos, cuando escuchaban la palabra Logos, ellos escuchaban la palabra. Esto es todo lo que sucede en el universo, está bajo el control de la palabra. Tenemos un filósofo, era judío, pero era un filósofo que se dedicó a estudiar la vida y la sabiduría de los judíos y los griegos. Filón, Filón, un estudioso judío, que le gustaba la filosofía, se llama Filón. Este hombre decía que la palabra logos, la traducción era la palabra de Dios, o también la asociaba con la razón de Dios. Él decía, el pensamiento griego sabía que todo provenía de logos. Ellos decían que el poder creador y guiador era el logos. No le decían Dios, sino le decían logos, la palabra. Y entonces Juan, como los griegos utilizaban mucho esta palabra, como vimos en el principio, el evangelión, que era para ellos conocidos, entonces esta palabra logos, ¿ya viste qué bonita mariposa? Creación de logos. ¿Ya viste los ríos y los mares? Y los griegos decían logos. ¿Ya viste el cielo, la tierra y el mar? Logos. Lo asociaban con el logos. Entonces Juan, cuando ve que los judíos, la palabra logos, o la palabra, el término la palabra, los judíos lo asociaban con Dios. Y cuando veían la creación, los griegos utilizaban la palabra también. Entonces Juan encontró un término en el que él podía llegar tanto a los griegos como a los judíos. Y esta palabra es logos, o la palabra. Por eso es muy importante el trasfondo histórico. ¿Por qué Juan usó esto? Porque si él iba y le decía a los judíos, oigan, ya vino el Mesías, entonces, ¿cómo se evangeliza a los judíos? Con el Antiguo Testamento. Tú nunca vayas con un judío a evangelizarlo con el Nuevo Testamento, ¿eh? No, ¿sabes qué? Te va a batear, porque va a decir que fueron libros hechos por hombres. Bueno, he tenido la oportunidad de evangelizar a algunos, y yo voy con el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay promesas del Mesías. Y entonces yo les digo, es que el Mesías ya vino. ¿Y tú cómo sabes? Porque hay unos libros que escribieron unos judíos que estuvieron con él y lo vieron, y este es el cumplimiento, que iban a hacer en Belén, que iban a hacer tal, etcétera, etcétera, y el cumplimiento está y lo lleva uno a estos libros. Entonces cuando Juan encuentra un término común tanto a griegos como a judíos, y ese término era el término logos. Y entonces cuando Juan nos pone aquí, en el principio, cuando Juan nos pone aquí, en el principio, antes de que todo existiera, antes de ahí, estaba existiendo el logos. Y por eso le pone el logos, porque los griegos lo iban a asociar, ahí estaba el logos, ahí estaba el origen de la creación. Y los judíos, ahí estaba la palabra. Entonces los dos iban a entender que ahí estaba, de dónde provenía la creación. Y Juan nos dice, en el principio era el verbo, es decir, el logos, y el verbo era con Dios. Ahora vamos, y el verbo, yo espero que esté un poquito, me tengo que extender, y les ruego que sean pacientes, porque es importante conocer el contexto histórico. ¿Por qué Juan tuvo que usar? Porque tenía él que llegar, acuérdense, tenemos que ver qué es lo que quiso decirle el autor, que fue Juan, a la audiencia original, no es a nosotros, a la audiencia original, y cómo lo aplicamos ahora. Ahora nosotros entendemos por lo que escribió Juan, que Jesús, antes de la creación, estaba ya con Dios y era la palabra. Jesús era la palabra. Y después Juan nos dice, y el verbo, o el logos, ¿se hizo qué? Carne. Y entonces ya es Jesús. Entonces por eso Juan va haciendo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El logos,
¿Por qué? Porque Juan les está diciendo, a ver, griegos, ese logos que ustedes dicen que existe, ese no es otro más que ¿quién? Jesús. Ese logos del que ustedes dicen que el creador y que ustedes en su mente filosofan que ese logos se llama, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos. Y, así es. Entonces, por eso es muy importante que entendamos el contexto histórico, de dónde viene la palabra logos, por qué lo dijo y lo hizo Juan, para demostrarle tanto a judíos como a griegos que el verbo se había hecho carne, que ese logos que ellos pensaban que era una fuerza impersonal, así que estaba en el universo, existía, y el logos y esa fuerza impersonal no era una fuerza impersonal, era simplemente el creador, que era Jesús. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Espero, hermanos, espero que se entienda un poco esto. Porque ahora vamos a saltar con otra palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Vamos a hacer ahí otra pausa. Sí, yo creo que van a ser unas 2 predicaciones, porque sí, era muy importante que nos detuviéramos aquí, y el verbo era con Dios. Palabra clave, el verbo era con Dios. Con, esta palabra con, es una preposición griega que es pros, y el verbo era pros Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra? Y esto es maravilloso, queridos hermanos. Esta palabra griega pros, una mejor traducción es, y el verbo, esta palabra pros es proximidad, es decir, face to face, cara a cara. Y esta palabra griega, con, que es del griego pros, una mejor traducción es que estaban frente a frente. Entonces, cuando Juan dice, y el verbo era frente a frente con Dios, es decir, el verbo estaba cara a cara con Dios. No está diciendo que, o sea, en la medida que lo entendamos, antes de que existiera el universo, ahí estaba, en el principio era el verbo, estaba antes de la existencia de todo lo que conocemos hoy, y el verbo, ese verbo, el logos, estaba cara a cara con Dios. La segunda persona de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad estaba existiendo antes de que Dios creara el universo, y aquí Juan nos está diciendo, antes de que Dios hiciera todo eso, en la eternidad pasada estaba el Logos, y estaba Dios, y estaban ellos cara a cara, el Dios el Padre, Dios el Hijo, en una proximidad de amor. Qué interesante, ¿no? Acompáñame a Juan 17. Juan 17, 5. Y esto por eso es muy interesante y muy importante que vayamos letra por letra, a veces versículo por versículo, porque entonces podemos entender de una manera correcta el texto. Cuando entonces Juan nos está diciendo que en la eternidad pasada Jesús estaba cara a cara con Dios. Juan 17, 5. ¿Ya estamos ahí? Dice, ahora pues está hablando el Señor Jesús, ya en la oración sacerdotal, antes de ser sacrificado, dice, ahora pues Padre, glorifícame, ¿dónde? ¿Tú a dónde? Con aquella gloria que tuve, ¿cuándo? Contigo. Que aquella gloria que tuve, ¿cuándo? Contigo, antes que el mundo fuese. ¿De acuerdo? Hermanos, esta es la palabra pros, por eso esta palabra pros es muy importante. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús estaba con el Padre cara a cara, en esa relación de amor, en esa relación. Jesús no es un ser creado, Jesús es el creador de todas las cosas. Y aquí Juan 17:5, Padre, glorifícame con aquella gloria que tú... Y esto es lo que nos dice Juan. En la eternidad pasada, antes de que todo existiera, el verbo era pros
Dios. El Verbo estaba cara a cara con Dios, el Padre y el Hijo, el Padre y la segunda persona de la Trinidad. Por eso es maravilloso y tenemos que meternos así, palabra por palabra, para que entendamos de dónde, y estos son básicos del cristianismo. El Padre no es un ser creado, Jesús no es un ser creado, Jesús es parte de la segunda persona de la Trinidad, Jesús. Y el Verbo era Dios. Entonces, Juan nos dice la conclusión. Y el Verbo era Dios. En griego, kai theos ho logos. Theos un ho logos en griego. El Verbo era Dios, theos un ho logos. Y el Verbo era Dios. Y entonces, literalmente la traducción, Dios era la palabra. Y si Juan nos está diciendo que Cristo era la palabra, entonces Cristo es Dios. Theos un ho logos. Acompáñame en lo que dice Filipenses. Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Dice Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, renunció a aquella gloria que tenía en la eternidad pasada por venir a salvarnos a nosotros. Ahora acompáñame a Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. ¿Estamos ahí? Dice Colosenses 2:9, porque en él, está hablando de Pablo, de Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo está toda la Jesús. Dice aquí Juan, en el principio era el Verbo, en el principio, antes de que todas las cosas existieran, era el Logos. El Logos estaba cara a cara con Dios. Y este Logos, que era la palabra, era Dios. Y después Juan nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, gloria como del unigénito. Entonces, por eso era muy importante que me extendiera un poco con el contexto histórico. Aquí en el versículo 1 podemos ver que Jesucristo, Juan nos está demostrando, y usando una palabra extraña para nosotros, logos, pudo llegar al mundo griego, porque los griegos entendieron perfectamente esta palabra logos, pero también los judíos entendieron perfectamente que se estaba refiriendo a Dios. Vamos a orar para terminar. Padre, te agradezco por la paciencia de mis hermanos. A veces la historia es un poco aburrida y tediosa, pero teníamos que llegar, Señor, porque tú a través de tu Espíritu Santo utilizaste a Juan con esto, porque tú eres perfecto, Señor. Tú quisiste que tu Hijo naciera cuando el mundo usaba el idioma griego. Tú permitiste que tu Hijo naciera en el tiempo que nació, Señor. Ahora nosotros ayúdanos a que estas verdades las traigamos a la mente, las llevemos al corazón y, Señor, y proclamemos y vengamos y digamos, Señor, gracias, Padre, porque a través de Jesucristo, porque a través de Él es Dios, tú creaste todas las cosas a través de Él. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí, por los que no pudieron venir, Señor, y te quiero rogar especialmente por esta iglesia que hoy iniciamos este estudio. Tú sabrás, Señor, si nos permites que en un futuro próximo lo llevemos a buen término. En Cristo Jesús. Amén. Amén.